Hace algún tiempo me dijeron, ¿estás para un frilo? Y yo dije, ¿qué demonios es un frilo? Y me Espero que no sea algo con dijeron, connotaciones eróticas. Guiño, guiño. eh, mi querida... Ya, no voy a usar chapas. Por favor. Acá la cuestión es, ¿qué es ser freelancer? ¿Es comparable a la nueva esclavitud? ¿Qué es lo que opinan los senadores de dudas eternas? Esclavizados. Ay, ay, ay. Estamos esclavizados acá a su audiencia y a sus likes, por favor. Denle like a los videos. Son unos tacaños de mierda a veces. Pero bueno, hoy día vamos a comentar acerca de lo que es la actividad del freelancer, porque es una tendencia que creo yo al menos que sí está yendo en crecimiento, ¿no? Sobre todo con algunas carreras muy específicas. Me da la impresión que carreras creativas, sobre todo. Tengo esa pequeña impresión. Y que, claro, se presenta como una oportunidad interesante porque encaja dentro de esta lógica de yo voy a ser mi propio jefe. Pero por otro lado se enfrenta también a una nueva forma quizá de explotación, ¿no? En la que quizás nosotros mismos estamos encadenándonos a ello, o si es que las condiciones mismas del sistema que acoge esto nos orilla a ello. Y está aquí la Sabapedia, Kevin Zabaleta con la lengüita afuera, uy Dios mío, ahí. Que está dispuesto, No, no lo vieron. no lo has visto, no lo has visto, que está dispuesto Y no a lo verán defender, tampoco. a defender el freelanceo, no sé, Kevin. No, A ok, ver. no, digamos, yo no defendería el freelancer. Lo que pasa es que, vale, el término de hecho tiene, digamos, la connotación de la lengua extranjera. Sin embargo, la traducción o nuestra versión vendría a ser el autoempleo. El Ya. autoempleo, por ejemplo, es un término que utiliza el Ministerio del Trabajo. Tiene proyectos para el autoempleo, lo califica más como emprendimiento y el marco en el que se estabiliza este autoempleo es el de la informalidad. O sea, más o menos, yo creo que en este programa vamos a tener que hablar inevitablemente de la informalidad, Ujú, del trabajo precario y de la cuestión del trabajo en general, ¿no? O ujú. sea, el empleo en general. Digamos eso, ¿no? En nuestro país, como ya saben, tiene una tasa de informalidad muy grande. Las causas ahí ya será cuestión de analizarlas. Sin embargo, es que eso, ¿no? O sea, no estar dentro del esquema formal te quita muchos beneficios de, digamos, de la vida urbana civilizada, vale decir, ¿no? Como es acceso al sistema de salud, acceso a una pensión justa, acceso a poder jubilarte. Entonces, Oye, de hecho, siento que sí, es un sí, 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 entrampamiento sí, esta sí, cuestión sí, sí. de el freelancer o el Es autoempleado, voy a buena, o sea, decir. es buena esa acotación, ¿no? ¿Ser freelancer es lo mismo que ser informal? Y yo creo que en tanto la información como lo hemos ido manejando, digamos, como lo he ido presentando, yo creo que sí. O sea, tiene que ver con la tasa de informalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de eso, ¿no? De que no tienes tu correlato con una empresa, digamos, estable, ¿no? No tienes un contrato a largo plazo. Digamos que era eso, la cuestión, que en los Pero por 70, digamos, ejemplo, era más trabajado aquí en el pero por Perú. ejemplo, un freelance puede mandar recibos por honorarios, boletas, facturas y estás dentro del circuito formal porque pagas impuestos. Ok, ok, vale. Entiendo el punto, entiendo el punto. O sea, Pero, pero digamos, claro, vale. O sea, yo- podemos decir que sí, ¿ya? pero Podemos decir que hay sí. un punto en el cual que estamos, ya claro, emites recibo por horario, pero no necesariamente estás dentro del sistema de beneficios de un trabajo Ajá. formal, Claro, o sea, ¿no? no tienes tu AFP, no Ok, tienes Por tu vale, eso, vale. una de seguro. las, Sí. por ejemplo, consignas que ahora que, bueno, ya quizá cuando vean esto ya pasó, pero con lo que está el tema de la marcha, por el tema de la seguridad, lo que he escuchado de muchos jóvenes que dicen que ya no le tienen miedo a marchar porque esta es la generación que no tiene un carajo, ¿no? Que Ok. no va a tener ahorros, que no va a tener jubilación, Ujú. que, claro, a diferencia quizá de generaciones anteriores que han vivido periodos inflacionarios quizá un tanto menores, una burbuja inmobiliaria menos hinchada, que podía comprarse una casa, ¿no? Esta es como que las épocas en las que no puede hacer nada de eso, ¿no? O sea, tu mayor ambición, pucha, quizá darle una buena vida a tu perro, ¿no? O alquilar un departamento entre roomies, ¿no? Y eso yo creo que orilla mucho a la gente a pensar, pues, de que ya se ha llegado al límite, ¿no? Se ha Ujú. llegado a un límite en el cual ya no se puede retroceder y el freelanceo resulta como una especie de alternativa para ir el día a día hasta poderse encaminar a algo mejor, ¿no? Ahora, haciendo una primera recommendation aquí en este libro que está de anagrama, acá el señor que le encanta los anagramas, este de aquí, que es El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en el área digital de Remedios Zafra. Hay una partida que quiero leer brevemente, si me permiten, por favor, señores, porque no tengo una Adelante. cara, por favor, ahí.
¿no? No, dale, Que dale. dice, el carácter precario de los trabajos disponibles radica en la situación ventajosa de quien contrata hoy, movido por la maximización racionalista de menor inversión y mayor beneficio. Esto por parte del que va a contratar, ¿no? Ujú. Pero también ahí se acomoda la excusa de temporalidad de quien trabaja soñando con algo mejor. Si este sujeto apostara por iniciar el largo camino hacia un trabajo intelectual en el ámbito académico, creativo o cultural, pronto descubriría que su entusiasmo puede ser usado como argumento para legitimar, su explotación. Su pago sería con experiencia o tu pago sería con ganancia de experiencia y esto iría pagando poco a poco el aparato crítico. Esta Se vaina. parece un consejo de tu tío, ¿no? O sea, Sí, no, es que, claro, mucha gente está con esto, ¿no? Oye, mira, estás chambeando en un lugar, sí, te pagan una mierda, puta, sí, pero gana experiencia. ok, ok. Y luego pasa otro trabajo, Pero- te pagan una cagada, ¿no? Me dice, pero sigo ganando experiencia, ¿no? O sea, esta famosa, que es el sueño húmedo de toda persona dentro de una sociedad, que es la línea de carrera, ¿no? Poder hacer una línea de carrera y ascender meritocráticamente Claro. de acuerdo a los conocimientos que puedas tener, ¿no? De hecho, la idea de entrar a una universidad se condice con el relato de poder tener una profesión que te permita iniciar una línea de carrera desde lo que eres bien llamado practicante, ¿no? El practicante que además es otro tema que podríamos abordar en otro programa, ¿no? Ujú. Por las condiciones a las cuales está sujeto el practicante, ¿no? Primero, porque nadie le quiere dar prácticas. Porque le piden experiencia, lo No, cual es sí, yo he lo más visto. contradictorio del mundo, ¿no? Claro, claro. Requerimos practicantes con experiencia, ¿no? Exacto. Claro. Ok, mira, a ver, yo creo que, a ver, lo que pasa es que yo me he quedado con este traspiés del inicio, ¿no? O sea, entender al freelancer como alguien formal o informal. Yo creo que puede ser formal o informal, ¿sí? El término yo creo que encaja para ambos, pero los dos están, digamos, dentro de un sistema de trabajo precario. Ujú. O sea, yo creo que el gran parteaguas aquí es la posibilidad de un empleo justo, idílico, podría decir, ¿no? Pero, digamos, encaminado no solamente a lo formal, porque también, o sea, tenemos mucho que poder criticar al sistema formal peruano también. Así es dicho otra sea de paso. cosa, ¿no? Anhelamos Claro. la formalidad, pero como Sí, si fuera sí. la cosa Exacto, final, ¿no? Y ya, pero por el otro lado está esta cuestión, ¿no? Está la de la informalidad, ¿no? Más o menos aquí en el Perú se maneja mucho, uno, el autoempleo, otro, la microempresa familiar, y digamos eso, ¿no? Son los grandes sostenes digamos, de una gran economía, ustedes saben, ¿no? Que se mueve aquí. Ahora, por ejemplo, o sea, en estas vainas del sistema formal y demás, hay una serie de trampas. O sea, por ejemplo, Marina Garcés, que es otra autora que siempre cito, habla a propósito del tiempo de la promesa. Es decir, la promesa o la idea de que el sistema va a premiar tu esfuerzo y todo tiempo que venga va a ser mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ocurrió la pandemia y se liberó el tema de la AFP. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba con esas personas que podían retirar de pronto una enorme cantidad de dinero? ¿Qué era lo que hacían? O cubrían gastos o lo invertían. Ujú. Y es finalmente plata que han trabajado toda su vida. El negocio de las aseguradoras es el negocio más rentable del mundo. Uf, En ya, realidad. sí, oye, Porque si tú te exacto, das ya. cuenta, Oye, de acá, espérate, Es que de aquí paréntesis. pueden salir un montón de temas. Sí, de ¿te acá, has de acá de dado los cuenta? tres, el único asegurado es Gianfranco, creo. no, no. O sea, Viejo. pero Gianfranco si, Hoy si día- trabaja 30 años más. Hoy entonces- día, exacto. Mira, Claro, hoy claro. día chequeé el monto de mi AFP. Ya. Ya. Puta, me puse a llorar, weón. Ya, güey. O sea, es muy poco. O sea, sí, pues. ¿es por qué? Porque me descuentan de todas las universidades, de todo lo que trabajo en el sistema formal, porque también estoy en el informal, vamos a decirlo Ujú. así, en el sentido de que hago trabajos y me pagan por recibos por honorarios. Pero digamos que, yendo concretamente al tema de las AFPs, por ejemplo, de las aseguradoras, es el negocio de la vida, porque Sí. te calculan una probabilidad de vida y Ujú. te calculan un monto a recibir de ahí en adelante, dependiendo de cuánto hayas trabajado, Sí, ¿no? sí. Ahora, Uf, ya. o sí. sea, yo no sé exactamente cuántas personas pueden medir la capacidad de su trabajo calculada en esa proyección de tiempo. Mira, o sea, como les digo, ese está como para un tema, porque es un tema denso, es un tema que está al día a día, o sea, hay mucha gente que ahorita está jubilada Ajá. y que está recibiendo miserias. Eso también lo escucho bastante, sobre todo de jóvenes, ¿no? De que, mira, somos la generación que no va a recibir jubilación. Porque tú tienes... yo no tengo tampoco, tú también. No. Oh, hermano, ¿tú tienes jubilación?
Tampoco, weón. Mira, Oye, a pedir al menos estudio aquí. que se porte, pe. Oye, PI, Ya. hermano. Y te queremos acá a Chiqui también. Ok, ok. Pero, claro, es como que, weón, ahorita estamos viviendo o chambeando con una proyección del mes o de 2, 3 meses hacia adelante, ¿no? Ahí calculando, oye, mi gato tiene que comer, algo así, ¿no? Ajá. Pero una proyección de acá a 10, 15, 20 años, o sea, no la vemos, weón. Yo al menos no la veo clara, ¿no? A menos que, pucha, no sé, pues en el camino, en alguna situación fantástica, tengas un negocio exitoso, ¿no? Ujú. Pero de ahí te enfrentas a la realidad que estamos peleando ahorita, ¿no? De que de nada te vale tener un negocio exitoso si mañana pues, te caen ahí dos, ¿no? Sí. Para joder, ¿no? Yo quiero agregar algo. Por ejemplo, en los años 30, bueno, Keynes, el famoso Keynes, Ay, ay, ay. hacía referencia de que a finales del siglo XX, gracias a la tecnología, dice que probablemente, o bueno, era su proyección, que en Estados Unidos y Reino Unido se pretendía o se podría tener una semana laboral de 15 horas. O sea, lo que pasa es que si nosotros vemos a esta gente de inicio del siglo XX pensando el futuro, dicen, oye, hay posibilidades para que los humanos dejen de trabajar y para que tengan más tiempo para hacer Para ser sus- humanos. para hacer eso, Para hacer la cosas de vida, ¿no? humanos. Claro. Y la vaina es que esa no ha sido la realidad. Y no solo él, han habido un par más de teóricos que han tratado de pensarlo de Hay esa un manera. libro- Ese yo creo que es un debate que está bien difícil de pelear. O sea, por ejemplo, hay un libro a propósito del tema que se llama Horas Extra, que recomiendo muchísimo. ¿Por qué deberíamos reducir Sí. la cantidad de horas laborables? Y es una razón bastante, yo creo que por lo menos debatible, y es que la idea de jornada laboral se concibió prácticamente en la era industrial. Sí, Ujú. sí, sí. O sea, considerando que el ser humano tenía que producir, ¿no? Una serie de productos hechos a manufactura y luego tendidos, evidentemente, hacia las máquinas, ¿no? Ahora la situación es diferente y relacionamos productividad, además, existe ese falso binario entre productividad y esfuerzo, ¿no? O sea, como que Claro. entre más produzcas, entre más hagas, mejor te va a ir Y en la meta, vida, ¿no? ¿no? Y meta, y digamos, contribución económica, etcétera. O sea, de hecho que sí, justamente un libro importante para entender este tema es el de David Graeber que se llama Bullshit Jobs, que es trabajos de mierda, ¿no? Entonces él dice que existen trabajos, por ejemplo, él diferencia unos cinco tipos de trabajo de mierda, pero, o sea, el mínimo común es, uno, no solamente la autopercepción que tiene el trabajador con respecto a su trabajo, sino, o sea, y la autopercepción es decir, este trabajo no sirve para nada. O, por ejemplo, eso, hay muchos trabajos que exigen a su gente ir a trabajar, a pesar que de repente de las 8 horas, mira, 8 horas, que aquí no se trabaja 8 horas, ¿no? Que de esas 8 horas, por lo menos 4 horas o 5 horas estés hueveando. O sea, hay muchos trabajos y Pero ustedes comentan. ¿Cuál es la lista? algunos ¿Cuál es la trabajos lista de que Greber? O sea, por ejemplo, entre la lista, por ejemplo, puede estar Podcaster, incluso. dice, ¿eh? No, está incluso el hecho de. A veces está la secretaria de que contesta 2 llamadas semanales, algo así, ¿no? Está, por ejemplo, el del ascensor, ¿no? De repente que eso, El ¿no? botija, el botija. boludo, el botija. Claro, más de su tiempo libre. El botija. Más de su tiempo libre, eso. O sea, hay que medirlo en el contexto, ¿no? O sea, no está haciendo un quehacer, Claro. ¿me dejo entender? O que, bueno, ¿no? Podría ser la persona que llega, algo así, ¿no? Pero ya no creo que existan ascensoristas, ¿no? Yo Sí, nunca he sí, visto. ¿Tú todavía has visto? exi- sí. Yo nunca he visto, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. o sea, No, en algunos sí, hoteles hay. yo voy a decir, yo podría decir en qué... ¿En qué hotel? No, Ah, ¿en qué ya. hotel? ¿En qué centro comercial? Ah, ya. ¿En qué centro comercial? No, había una persona de seguridad ahí. Pero Ahí su... trabaja. A ver. Una Su cosa es de chamba, seguridad. yo a Su 2 centros chamba comerciales era- todavía. Ah, ya. Su chamba era presionar el botón. Presionar Puta, el qué botón. paja, Pero ya, o sea, está podríamos perdiendo plata, decir, ¿no? alguien podría deducir todo lo que quiera, pero, o sea, pensemos en la persona, en la percepción. Al fin y al cabo, hay una calificación moral detrás, ¿no? Ujú. Bueno, ¿qué más? O sea, luego... O sea, lean el libro. Ahí, el les capítulo echo- 2 les está echo- todo Oye, bien. pero está buena esa idea, ¿no? Trabajos que no sirven pa' ni mierda. ¿no? Oye, Sí. suave que nos O está sea, viendo un ascensorista. ¿no? La asociación de, o sea, 30 sensoristas vestidos de botija van a ir a protestar acá fuera del estudio. Claro, No, o sea, por ejemplo- Van a quemar un carro, van a quemar la Orión, weón. ¿Qué te parece? Incluso menciona sobre, por ejemplo, hay trabajos donde contratan a supervisores que de repente, ya, yo sé que hay supervisores que sí cumplen una función, pero hay supervisores a veces que solamente los contratan
para vigilar a sus trabajadores, por así decirlo, ¿no? Oye, O hay no. trabajos, y esto es, por ejemplo, él lo llama los trabajos... Oye, el que maneja el switcher también maneja botones, ¿no? Afirmar Como que el no. solista. Pero hermano, tú haces más funciones, ¿no? Si no me Tú haces más resuelve funciones cosas. aparte del switcher, ¿no? Tú haces más cosas aparte de presionar el switcher, ¿no? Ah, ya, está bien. No es una sensorista. O sea, o por ejemplo, ahí está, hay un tipo de trabajos que él llama esbirros, ¿no? En el cual, por ejemplo, hay muchos trabajos que Ese que pata odia a la digamos humanidad, ¿no? que la vaina es engañar a otras personas, ¿no? Ah, O sea, bueno. hay muchos trabajos de Que call center los call que, claro, que center, pues. intentan venderte algo que no necesitas, ¿no? Entonces, igual, también ese libro recopila algunas... Pero Ah, igual bueno, algunos el libro ese está testimonios. buenazo, me gusta. Trabajos de mierda. Ya, gracias. Pero Sí, mira, ya todo bueno. esto tiene un denominador en común, ¿ah? Capitalismo salvaje. Bueno, O sea, justamente ujú, perdón. Porque Sí, claro, sí. o sea, ¿qué es lo que hace el capitalismo básicamente? Fomentar una sociedad de consumo que lo que hace es básicamente tratar de que compres productos o cosas que no necesariamente necesitas. Max Weber también tiene esta idea de que el capitalismo, más allá de ser un sistema económico, tiene todo un marco teórico, ¿no? Acerca de la justificación del mismo trabajo, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Kevin, que me parece de puta madre, ¿no? Esto de discutir por qué deberíamos trabajar menos. O sea, en una sociedad tan hipercapitalista como esta, o sea, solamente el hecho de proponer, ¿no? Deberíamos trabajar menos a la semana, huevón, ya te van a tirar de comunista para arriba, ¿no? Yo creo Entonces, que eso es el eso- gran debate en sí, nuestra época, ese es el trabajo. ese es un gran debate que yo creo que, claro, la sociedad con este nivel de información y prejuicios y defensa casi panóptica del sistema, ¿no? O sea, ni siquiera te lo van a considerar como una opción, ¿no? Discutir ese tipo. Pese a que podría ser en beneficio general, ¿no? Pero no, porque, claro, está la idea que el trabajo dignifica, el trabajo ayuda a contribuir al país, ¿no? Pero, o sea, sería interesante escuchar al menos ese tipo de debates, ¿no? Acerca de la reducción de horas de trabajo. Lo Y que no es pasa que es que- seamos flojos, la concha de la dragona, porque van a joder Claro, seguro no, acá, sí ya. van a joder aquí. No, sí, ya me imagino. Pero, o sea, lo que pasa es que, claro, o sea, no es casual que en muchos de los debates políticos en campaña, digamos, la gran propuesta de muchos de ellos es generar trabajo. Y de hecho justamente una de las soluciones para, por ejemplo, ¿no? Para detener o aminorar este efecto de informalidad lo da Pedro Franque, ¿no? Que es un economista peruano importante. Y él dice, claro, o sea, hay que generar trabajo, pero hay que saber dónde generarlo, ¿vale? Decir, ¿no? Y él dice, ¿no? O sea, vale, por ejemplo, en el sector industrial, algo así, ¿no? Sería un buen espacio para generar trabajo. Porque más o menos, porque digamos, no solamente insertas, digamos, a un gran número de personas al mundo formal, sino es que eso, les das estabilidad, le das, digamos, esta especie de, bueno, ¿no? De vida de lo que debería ser una carrera, ¿no? Ahora, también ahí también hay variables, ¿no? De hecho, hay un libro que también recomiendo que se llama Máquinas Filosóficas, que lo que hace es decir, ok, supuestamente la gran esperanza era que las máquinas pudiesen aliviar el trabajo de los humanos y que hubiese menos desigualdad. Ajá. Pero en realidad lo que hicieron fue fomentar todavía más desigualdad, porque quienes controlaban a las máquinas tenían sueldos superiores a quienes todavía hacían trabajos manuales. sí, sí, Entonces sí. hay una diferencia enorme entre el que hace trabajo manual y el que hace trabajo intelectual, ¿no? Y acá en el Perú esa diferencia es todavía muchísimo más marcada. Ahora, yo no sé sinceramente si el esclavismo ha desaparecido del todo. Yo creo que se ha reinventado bajo diferentes formas, pero el empaque sí sigue siendo lo mismo. Esos niños que producen zapatillas en Vietnam no trabajan, por ejemplo, bajo condiciones de esclavismo, prácticamente. Esa madre de familia que tiene que alimentar a una serie de hijos y que trabaja por unos míseros centavos de dólar porque no le queda de otra y que vive con una economía enteramente precarizada, no está viviendo bajo un régimen prácticamente esclavista? Yo creería que sí. Ahí yo creo que hay una diferencia teórica, ¿no? Entre el esclavismo y la explotación, ¿no? Claro, en este caso yo creo que se podría dar una explotación salvaje, ¿no? Porque en el término de esclavismo, claro, aquí lo más probable que van a decir, no, pero por definición el esclavo no percibe algo a cambio, ¿no? Y aparte su condición humana es básicamente mínima. Pero sí se puede ver que de un nivel de explotación exagerado. Pero ¿no? Que es- supongamos esto, ¿ah? Ajá. Supongamos esto. Ahora Donald Trump en Estados Unidos está que deporta sí, inmigrantes sí. a lo loco, Ajá. ¿no?
¿cuáles son los derechos de esos inmigrantes? O sea, por ejemplo, ahí no tienes derechos, eres prácticamente un Claro, sujeto que pero- no tiene ningún tipo de valor dentro de la sociedad. Entonces, si te vas a emplear en algo, el empleador tiene la facultad de pagarte lo que le da la gana, hacer contigo lo que te da la gana, y tú no puedes recurrir a absolutamente nadie. Y poco se habla de que esta gran cantidad de inmigrantes son quienes hacen el trabajo que muchos de ellos no pueden Bueno, hacer. ¿no? el discurso que se manejó en campaña era acerca de que nos quitan el trabajo, ¿no? Los inmigrantes nos quitan el trabajo. Que acá incluso un tiempo se manejó. ¿Te acuerdas antes de la Pero es el argumento señalización del- de los venezolanos? Antes de que saliera todo Ese- eso de que traen delincuencia, nos están quitando trabajo. También se utilizó lo Claro, mismo acá. pero escucha, Ajá. ¿ese mismo argumento no es el argumento del bigotón en 1933? Y yo creo que lo podríamos saber con las grandes biografías que venden nuestros amigos de Busca Libre, sobre todo, bueno, los que hemos comentado en las previas, ¿no? Zabaleta, por favor, baila El oro del ring de Richard Wagner, ¿no? Así que si estás buscando libros de... ¿Qué pasó con Gianfranco? Si estás buscando libros para ti, para tu casa, para tu trabajo, tu negocio o para tu propia lectura personal, nuestros amigos de Busca Libre tienen títulos para ti, el catálogo de libros más grande en castellano, Zabaleta, El oro del ring, por favor. El más grande catálogo de libros en castellano, llegan hasta la puerta de tu casa y más mala gracia, ¿vale? Y todo pues a precios exageradamente interesantes. Así que revisa su página web y busca tus libros ya. Bueno, yo creo que hemos salido un poquito del tema. Hemos salido un poco del tema. Ok, no, yo creo que, o sea, vale la pena la reflexión. Claro, es una reflexión válida. Yo creo Pero que... hay que volverlo a aterrizar en el tema del freelanceo, ¿no? Ya. No, yo creo que sí. O sea, yo sí, por ejemplo, a mí sí me gusta hablar la de esta explotación. nueva esclavitud. Mm. O sea, me gusta. ¿Sabes por qué también? Porque, o sea, viendo testimonios así, es que hubo esclavos por todo el mundo, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, si entendemos, por ejemplo, la esclavitud como una forma de violencia psicológica, digamos, hasta cierto punto forzada, vale decir, Ujú. ¿ya? En el cual el amo o el que está arriba se aprovecha o se enriquece a partir del trabajo del de abajo, Ah, te salió se de puede rima. decir que ¿qué? Se salió de rima. Se puede decir que eso, ¿no? Que la esclavitud está vigente en ese sentido, ¿no? Y eso que no solamente, no podría, incluso podría estar hablando de la trata de blancas, ¿no? Que es un Claro, tipo, sí, sí, o sea, sí, sí. son esclavitudes modernas, ¿no? Yo creo que eso, o sea, igual, hay 2 o 3 casos, igual que la trata de blancas, que sí entrarían muy bien a cajón del tema de nueva esclavitud, pero ya, está bien que Ya. sí tenemos que... Mira, tenemos que Hay una cosa que a mí me llamó la mudar. atención con el tema del freelanceo, porque sí Ujú. estaba haciendo... Bueno, es un tema que no está muy pegado a mi rama de estudios de historia, entonces he tratado de consultar con amigos que freelancean. Está haciendo mi estudio etnológico de campo. Y me comentaron lo siguiente, que cuando ellos comenzaron a freelancear, sus padres no lo entendían, Ok. uno, y dos, no lo consideraban un trabajo. Porque, Claro. claro, la noción más clásica, conservadora de trabajo es Kevin Zabaleta levantándose a las 5 de la mañana, poniéndose su saco, ¿no? Su café en una mano, su maleta Chanel en la otra, Ujú. y Chanel. se va Al Metropolitano. Se va al Metropolitano rumbo a alguna oficina de los Romero para trabajar ahí, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, sí. Así sería. Esa es una lógica, claro, de un trabajo común y corriente, ¿no? Y llegas después Ajá. en la noche a tu casa, destapas una cerveza, te sientas en el sillón y ves ahí dudas eternas. Pero lo que decían ellos es que cuando ellos empezaron el trabajo de freelanceo, su familia no interpretó eso como un trabajo. O sea, lo interpretó como que, bueno, estás haciendo algo provisional hasta que consigas un trabajo de verdad. Claro. ¿No? Pese a que quizás sus ingresos son mayores a los que podría ser el ingreso de un trabajo que pinta más como un trabajo normal, ¿no? Ustedes piensan que hay también ahí en este periodo que estamos viendo que es una generación que está transitando hacia tecnologías más modernas, redefinir también este concepto de trabajo como el trabajo desde casa, que freelanceo, Es que que aquí- dispongo de mi propio tiempo. Claro, hay una lógica ahí, pues, ¿no? O sea, volvemos a la era industrial. Antes de la era industrial, la gente chambeaba de su casa. O sea, porque lo que eran artesanos que producían individualmente y Bueno, demás. el taller en todo caso. Claro, Sí, sí. hasta que se inventan las fábricas y las máquinas necesitaban gente que
las moviese. Entonces, de ahí se inventa pues el concepto de ir a trabajar, ¿no? O sea, tú vas a la fábrica a trabajar y regresas, ¿no? Podías pasarte... Como Pedro Picapiedra, ¿no? Claro, No, es que es verdad, ¿no? Sale. claro, podías pasarte Tan, 20 tan. años jalando una palanca. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, sacabas unos brazazos, o sea, sin necesidad de anabólicos, pero lo hacías porque, digamos, era tu lugar estable y te permitía una estabilidad que tú sabías, ya, más allá de esto no voy a llegar. Ya, eventualmente, si se muere el operario de la máquina 3, que es el que me supervisa, yo eventualmente puedo llegar a su puesto. O sea, había la ilusión meritocrática de que por tiempo, por antigüedad y haciendo lo mismo y siendo eficiente, podías escalar dentro de esta cuestión profesional. Ahora ya no es necesariamente así. ¿Y por qué ya no es así? Hay algo que pasa luego de la Segunda Guerra Mundial y es que básicamente la gente se da cuenta de que el sueño americano de poder vivir en los suburbios al estilo Kevin Arnold, como en los años maravillosos, ya no está únicamente en poder tener solamente un trabajo, sino que hay más movilidad de empleo. Es decir, no tengo que quedarme todo el tiempo jalando una palanca si es que puedo ir a la universidad, profesionalizarme y apostar para de pronto apelar a un puesto mucho más grande, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con el tiempo? Que es la generación de nuestros padres. ¿Tus padres cuántos años tendrán? Los míos tienen ahorita casi 70. No, los míos tienen menos. Un poquito Casi menos. 70. Ok, en tu caso, bueno, también Menos, más o menos. menos por ahí. Es una generación que creció con la idea del trabajo fijo. Es decir, Ah, es una ajá. idea que era básicamente tienes que quedarte la mayor cantidad de tiempo posible en tu empleo porque eso te va a asegurar estabilidad. Y tú con estabilidad, ¿qué podías hacer? Comprarte una casa, comprarte un auto, tener el sueño de familia perfecta y con eso tener algo que decirle a la sociedad, pues, ¿sabes qué? Estoy realizado. No sé si han escuchado esa frase con las personas Claro, mayores. sí, 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 Ese sí. chico ya se realizó, ¿no? Sí, sí, sí. Y además establecían una edad límite, que era de los 30 años. Puta, no digas eso. O sea, Sí, sí. esa línea se ha desplazado y hoy en día, a ver, los precios de los inmuebles se han disparado. O sea, no es lo mismo comprarse hoy, en 2025, un departamento que comprárselo en 1995. Sí, sí, sí. El Me estoy otro... perdón, me estoy acordando de eso, de ese meme que dice, no sé, es la foto como de un niño de 5 años, 4 años, y dice, yo bailando Shea Bahía en vez de comprarme mi Ah, terreno. sí, sí, sí. Por ejemplo, el otro día veía una película de Tom Hanks, creo que era, o sea, que es una toma estática en una jato. Ah, ya, claro. No me Era acuerdo reciente, cómo reciente, ¿no? Reciente, Sí, sí. muy mala, ¿ya? Ah, va, Pero- no la vi. Pero la idea era como que reflejarte las diferentes épocas dentro de ese mismo espacio, ¿no? Ujú. ¿Sabes cuánto costaba una jato? ¿Cuánto? $3,000. Oigo, el bocho de Kevin costó más. Pero estamos hablando de principios del siglo XX. Claro. Claro. $3,000, ya, a ver, conviértalo en la inflación, ya, 4 veces más, 5 veces más, ya. Serían $15,000. ¿Es accesible o Oh. no? Chaval, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y estamos hablando de, bueno, algunos de Estados... Bueno, en Estados Este Unidos... micro todos- cuesta más, creo. O sea, en Estados Unidos también se te vende la idea, pues, ¿no? De que hay todo un ideal de vida, Claro. ¿no? Y que te puedes endeudar, pues, a 100 años y todos tienen la oportunidad de tener una casa, ¿no? Pero digamos que esta idea de que el éxito era poder tener tu casa, poder tener tu auto, poder tener una familia y que llegues a los 40 cubierto para que luego a los 60 te puedas retirar, ya cambió. Es decir, los jóvenes hoy en día, y lo veo con mis estudiantes, y lo veo también, Veo pues, por ustedes también. con ustedes también, conmigo mismo. O sea, yo tengo trabajo, sí, pero es a tiempo parcial. O sea, no soy profesor a tiempo completo en las universidades en las que trabajo. Lo cual me permite eventualmente hacer esto y generarme ingresos por otros lados, ¿no? ¿A qué voy con esto? La idea de poder tener un trabajo fijo que te permitiese quedarte en el mismo lugar, hacer lo mismo, ya no es equivalente a Claro. épocas anteriores, porque cambiaron las circunstancias. ¿Qué cambió? Por ejemplo, el precio de los inmuebles. ¿Qué cambió? El mismo clima y el medio ambiente. O sea, siento que ahora hay una mayor preocupación también por Por el gastos tema o daños medioambiental. medioambientales que de pronto hace unos años, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias terminan jugando a favor de cómo es que concebimos la vida. Hay que saber desde qué lugar se enuncia, ¿no? Y es muy natural
y esto se explica también en el libro sobre adolescencia, por qué los adolescentes sobre todo chocan con sus padres. Porque son dos visiones enteramente diferentes a propósito del mundo. Yo tengo pues. justamente información de eso. Nelson Manrique, en uno de los tomos que saca el Comercio de la Enciclopedia Temática, tiene un ensayo acerca del nacimiento de los adolescentes, ¿no? Y él menciona que básicamente desde 1945 en adelante, el adolescente no era propiamente una etapa de la vida, ¿no? O sea, era como que el niño pasaba a adulto y la adolescencia era vista pues como una mera transición. Hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, aquí nacen los famosos boomers, ¿no? Los baby boomers. Los padres que habían logrado construir su vida después de la guerra les habían proporcionado un futuro calmado a los hijos, ¿no? Un futuro en el cual ya no tenían que ir a la guerra, no tenían que preocuparse por la crisis económica, ¿no? Sino era simplemente un estado de bienestar. Y contra lo que todo uno pueda pensar, ¿no? En vez de que esta siguiente generación valorara, entre comillas, ¿no? Lo que le había dejado a la generación anterior, que es un estado de paz, lo que se genera es un estado de rebeldía, ¿no? De no se quiere seguir el lineamiento, no quieren tener vida de oficinistas, no quieren tener el sueño americano, sino quieren una vida más agitada, y ahí es donde ya se reconoce formalmente la adolescencia como una etapa, ¿no? En la cual se marca por la rebeldía y todo el Aquí, asunto. Disculpa sí, dale. Ahora yo siento que hemos vuelto al punto anterior. O sea, ya nos cansamos de la vida loca y ahora queremos más paz, ¿no? O sea, yo conozco gente que está ahorita pasando los 25, 26 años, que está obsesionada con ver alguna forma de poderse emancipar, de tener su espacio propio, o tener un vehículo, ¿no? O tener algún tipo de oportunidad que le permite decir, oye, ¿sabes qué? Ya quiero la paz, quiero anhelar la paz, quiero sentirme como esa persona que veo en las películas, ¿no? Que tiene sus 30 años y ya tiene su casa, su esposa, sus hijos, etcétera, ¿no? O sea, yo siento que se está regresando un poco a ese punto anterior. Ahora, hay un tema acá, o sea, y tú lo has mencionado bien, antes de darte el pase. ¿Qué es lo que pasa? En este libro de Nanny Piz, por ejemplo, se menciona que la realidad peruana, a diferencia de la adolescencia que se puede vivir en otros países, técnicamente, ¿sabes cuándo podría decirse que acaba la adolescencia en el Perú? A los 24 años. A la mierda. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente no es que trabaje y se pague su universidad. Hay casos, Claro, ¿no? sí. Pero viven en la jato de sus padres. O sea, es muy raro de pronto, no conozco a alguno que se haya independizado, o sea, que trabaje, que se pague su universidad y se pague un cuarto y que pueda estar ahí, salvo que, no Ojo, sé, pues hablando venga... de un cuarto nomás. Claro. Si no es una casa. Que venga, no sé, pues de alguna provincia y que se instale en la capital o viceversa, ¿no? O sea, es muy raro, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a tener, digamos, mayor capital, o sea, mayor poder adquisitivo, el sueño, ¿cuál es? Tratar de vivir todo lo que no has podido vivir cuando no tenías dinero y vivías bajo la teta de tus viejos, pues, ¿no? Entonces, ese periodo dura más o menos hasta los 29, 30 años. Y ahí es donde, justamente... Los 30 teenagers. Ahí es donde justamente empieza la idea de, bueno, ya está. Ya viví lo suficiente, ahora, ¿qué es lo que sigue? Y en ese qué es lo que sigue, aparece un montón de cosas, ¿no? Hay una crisis marcada de identidad que no sé si es religiosa, pero sí es astral. Y es que a los 30 años las personas entramos en una especie de bisagra. Nos damos cuenta que ya no estamos ni tan chibolos, pero tampoco estamos tan tíos. Entonces tenemos que decidir qué hacer con nuestras vidas. Ya Y nos eso, quedamos pelones también a esa edad. y ya. eso lo que genera pues es dos caminos. Uno, que algunos busquen desesperadamente la formalidad y otros opten por el emprendedurismo salvaje, ¿no? Es decir, buscar alternativas para agenciárselas y de pronto tener la chance de no tener que depender de nadie más el resto de sus vidas. Y esto, ya lo sabemos, puede salir o muy bien o muy mal. Y ahí es donde entra Pero esta lo lógica subjetivo, del ¿no? emprendedurismo, por ejemplo, que sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Eso está con Nanny Piz, dices, ¿no? Sí, Voy a sí. buscar esa Ser información. adolescente en el Está Perú, se interesante, llama. me gusta. O sea, esa lógica del emprendedurismo... ¿Qué pasa con Zabaleta? Aquí admirado de su No, gran no, plática. que sí, está MVP, Sí. MVP del día, él se la lleva Sí. él, ¿ah? No, sí, me parece genial, weón.
Esto porque sí, claro, hay un sentimiento bien general de que los 30 es ese periodo bisagra, ¿no? En que puta, los 20 se fue a la mierda todo, no hice ni mierda, no tengo un podcast, imagínate. Y de los 30 en adelante es como que ya ahora sí hay que organizar bien la vida, ¿no? Porque ya imaginas que a los 40 ya eres un señor, pues, ¿no? Ya Ahora, una señora, ¿no? Ahora, siempre digo esto, y siempre ustedes, la gente, hay gente que me dice puro privilegio, pero no sabe decir Bourdieu. Yo digo Bourdieu. Bueno, Es Bourdieu, pues. Bourdieu ya. Bourdieu, pues ya. Ya, Bourdieu. No he entrado a la Alianza Francesa, pues ya. La cuestión es que Bourdieu menciona el hábitus, ¿no? Esta cuestión clave, ¿no? ¿Desde qué programa lugar? que no menciona hábitos no es programa. Es o que, sea. ¿desde qué lugar enuncias, pues? ¿Desde qué lugar enuncias? O sea, no va a ser lo mismo alguien que tiene presión en su casa y que sus padres le dicen, oye, ¿sabes qué? Tienes que empezar a aportar ya a la casa, y que tiene la presión por insertarse dentro del mercado laboral. Entonces, si tú tienes la presión por insertarte en el mercado laboral, a veces, no necesariamente ejerces tu carrera, sino que Pero terminas ya, ejerciendo eso justamente quería cuestiones ir a la alternativas, parte ¿no? final que habías reflexionado anteriormente, que lleva mucha relación, creo, con esta lógica de tratar de ser independientes financieramente también, ¿no? Y ahí creo que entran los freelancers también dentro, que es el tema que no sé, creo que lo vamos a tocar. Ahí está. Ahora sí, disculpa. Zabaleta, perdón. Y ahora sí, luego de escucharlos muy a gusto, Gracias, procedo Zabaleta, a- por invitarnos a su podcast. Gracias. Sí, a mí me gusta decir que yo no soy independiente, sino soy más dependiente de eso, del contexto, ¿no? O sea, porque justamente te suena bonito la palabra, Claro, ¿no? sí, Pero sí. en los hechos creo que no es así. O sea, yo no podría, digamos, edulcorar este tema del trabajo informal o el trabajo precario. Por ejemplo, uno de los casos atrayentes de los últimos años ha sido el caso de los deliveries. En el Perú ha aumentado de manera estrepitosa. Exponencial, ¿no? Sí. Sí, por dar una cifra, ¿no? Antes de pandemia había unos 20.000 repartidores. Para el año 2023, marzo, habían 50.000 y Pero, no sé a ver, cuánto habrá Zabaleta, un sumado hasta paréntesis ahora. ahí. Ya, y en Franco dice que sí, pero antes de la pandemia, tú vives en Los Olivos, ¿no? Sí. Ya. Universidad, en la ¿Había universidad. deliveries por tu zona? En Villa El Salvador no existía lo que es el delivery. Ok. Antes de la pandemia. O sea, era imposible. Imposible que veas a alguien con su moto y su caja de Claro. Caballero Zodíaco atrás. No, sí, Imposible. hasta ahora último, o sea, no sabía que había deliveries. Bueno, o sea, y ojo, Zabaleta ojo, de Diógenes, weón. aquí hay algo más curioso también. Es como que son esos trabajos que aparecen para personas que no pueden hacer ciertas actividades, como ir a comprar a la tienda, vale decir, ¿no? O sea, personas que de repente están tan ocupadas o de repente están cansadas luego de haber trabajado tanto, que ¿no? Necesitan pedir un delivery para algo muy simples a veces, ¿no? Y luego ya también hay cosas más complejas. Entonces, por ejemplo, lo que ha aparecido ahora último es las empresas por aplicativo. Eso. O sea, eso quería mencionar. Digamos, en este vacío legal de toda esta cuestión del Estado para que no ordena o fiscaliza, pues han aparecido una serie de empresas de aplicativos de delivery o de taxis que han inventado una nueva forma de operación de tercerizar El terror de los atus. el trabajo en individuos aislados, informales ante el Estado, pero actuando bajo condiciones, reglas y supervisión estrictas de la empresa privada, es decir, altamente formales en lo privado, ¿no? O sea, lo que pasa es que al fin y al cabo eso, ¿no? O sea, pensemos en el caso de un repartidor de Rappi, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, la empresa te da una moto, vale decir, ¿no? Incluso tenemos entendido que en Rappi, incluso el repartidor tiene que comprar bueno, aparte de su moto, que lo puede alquilar, que no sé qué, claro, es un gasto, ¿no? Tiene que comprarse el equipamiento correspondiente. Entonces, o sea, pensar, digamos, en sus ingresos también como lo que él tiene que gastar en movilidad, lo de la gasolina, no sé qué le entre a la moto, y los peligros que puede surgir en la calle. O sea, un accidente para una persona que reparte comida en la calle, no es que Rappi te va a auxiliar, no es que te va a dar tu semana de vacaciones y que vas a estar, digamos, financiado en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión de lo precario tiene que ver también con lo endeble. O sea, yo creo que también hablaríamos de trabajos endebles. Yo incluso cuando estuvimos hablando sobre clase media, yo traté de dejar claro mi punto de vista al decir que no significa que estás en clase media porque tienes ingresos ahorita de, quién sabe, ya 5.000, que, o sea, a gusto, ¿no? 5.000 mensual. No, lo que significa una clase media, o mejor dicho, una clase establecida, por ejemplo, es que tus circundantes,
tú dentro del sistema de salud, tú dentro de la posibilidad de una jubilación, ¿me dejo entender? Formes parte de una vida social civilizada. Yo voy a decir civilizada, ¿sabes por qué? Porque claro, en verdad no estamos en un país civilizado. O sea, Para nada. prácticamente. Sí, Entonces, sí, sí. o sea, más bien arrinconamos eso, ¿no? A mucho, Sí, porque yo me a un imagino que va a sector, ser clasista abajo, ¿no? a un sector muy amplio, que claro, digamos, o sea, puede ser que ya, que te dé que tengas tus trabajitos ahí, que no sé qué, que te toque la tinca, vale decir, ¿no? Pero esto visto a futuro, yo creo que ahí el tema de futuro es el gran Ese punto. es el gran Y yo sé que punto. cuando Sí, Merlín sí, sí, estuvo sí, sí, sí. haciendo referencia a los 30, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, hasta qué punto, digamos, uno piensa dejar de trabajar, por así decirlo. Otro tema también lo del horario laboral, que en un momento lo hablamos, ¿no? Digamos, el esquema es de 8 horas. Sin embargo, muchos deliveries o taxis incluso que no solamente he podido conversar, claro, me dicen, o sea, la idea es que la aplicación prácticamente me da incentivos por trabajar más, por hacer más carreras en una semana, en un día, en un mes, sí, me da incentivos, Jambo. pero es que tienes que explotarte a ti mismo. O Pero sea, es que, ahí te pone, ¿no? es que esa es la lógica de la recompensa y ahí está lo macabro del asunto. Pues en tanto más produces, en tanto más o sea, pedidos puedas hacer, mejor te va a ir. Pero no necesariamente. O sea, estás poniendo en riesgo tu salud mental. O sea, habría que ver cuál es el nivel de estrés que tienen los pobres repartidores. Evidentemente tu salud física. O sea, si es que se te daña la moto, si es que sufres un accidente, de eso no se regresa. O sea, y No, hay no, cosas accidente de moto es ahí. grave, sí, Y sí, hay, sí. o sea, estamos hablando de cuestiones mucho más graves, ¿no? A lo que voy es la devaluación de un tipo de capital que no se tiene en consideración y es el capital humano. O sea, el capital humano es el que mueve las máquinas, el capital humano es el que mueve la tierra porque la produce, el capital humano es el que genera ideas, incluso a esa inteligencia artificial que se encarga de entrenar para que le haga trabajos, incluso el capital humano está mediado por los sesgos, mejor dicho, la inteligencia artificial está mediada por los sesgos de ese capital humano que le entrena. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Hay que tener en cuenta que estamos viviendo, como diría nuestro queridísimo Byung-Chul Han, el tiempo de Prometeo, condenado, empujando una piedra y volviendo todos los días al mismo punto, con la esperanza de que todo va a cambiar en algún momento. Y la lógica es la de la autoexplotación, la lógica es la de la precarización. La lógica es ser productivo y tratar de juntar la mayor cantidad de gadgets posibles para que tu performance sea positiva. En la pandemia, y esto siempre lo digo, ¿cuánta gente se quedó encerrada en su casa y llegó a nivel Dios en Creana? Se metió a un curso de cocina con Gastón Acurio, Mi pata sabe reparar motor de aviones. a no sé Private cómo. Teacher, aprender inglés, y en paralelo estaba aprendiendo historia del Perú con Kevin Zabaleta. Entonces, es como Casi que, digo. porque estoy encerrado en mi casa, hay que hacer algo. Y en ese hacer algo había que también cumplir con tareas que de pronto no se habían enfrentado antes. Cocinar, por ejemplo. Yo tuve que cocinar durante la pandemia y al mismo tiempo que cocinaba tenía que correr para poder entrar a mi clase virtual, terminaba mi clase virtual y tenía que limpiar lo que había dejado cochino. Entonces, se hace toda una lógica del ser humano como carne de cañón de este sistema que lo único que hace es precarizarte cada vez más y reducir al mínimo tu humanidad. Por eso, y aquí con esto remato, no culpo a aquellas personas que por ahí, dada esta gran precarización, no tienen intereses ulteriores, pues, ¿no? Es decir, no se aproximan pues a la contemplación, a la belleza, al pensamiento crítico, porque es tanto el agotamiento que te anula como individuo. El caso, por ejemplo, me has hecho recordar de los profesores y las clases virtuales después de la pandemia. Habían instituciones que ya había acabado la pandemia, o sea, ya todos estaban con las vacunas, pero no quitaban las clases virtuales porque era, creo yo, un combazo, ¿no? O sea, le pagas menos al profesor porque te pagaban menos por dar clases virtuales. Tú estás en tu casa, tú te haces cargo del equipo, tú te haces cargo de la luz porque tienes que estar conectado horas y horas y horas. Y te meten esto, ¿no? 50 alumnos. Y te meten, claro, tu Zoom está reventando. Si hay problemas con conectividad, no es problema de la institución, es problema tuyo, es problema de ellos, ¿no? Entonces era como que una delegación total de la labores al responsabilidad. maestro, claro, de la responsabilidad, y que vieron eso como una suerte de oportunidad y continuaron con la virtualización, incluido después de la pandemia. Hace poco, por ejemplo,
me cuentan que un conocido instituto, sus alumnos como nunca hicieron huelga, weón. O sea, hicieron una huelga en el instituto porque no querían quitar los cursos de virtualidad y la pensión cada vez subía más. O sea, era como que cada vez más virtuales y la pensión sube, y la verdad es que no había razón para subir. Claro, negocio redondo, pues. Claro. Hay, bueno, por ejemplo, una de las cosas que también en la pandemia yo sé que fue para reflexión es que, claro, hay algunos trabajos en los cuales eso es plausible hacer un horario desde casa y un horario desde oficina, ¿no? O sea, hay trabajos que sí son plausibles, ¿no? Hay otros que no, de hecho, por ejemplo, al fin y al cabo, ahorita, por ejemplo, ¿no? La SUNED en estudios superiores igual tiene ya un porcentaje digamos, de horarios virtuales, ¿no? O sea, yo sé, ¿no? Pero, pucha, para una universidad que su único beneficio es que llenar alumnos por montón y ganar dinero por doquier, te ponen tu clase grabada. O sea, Y a ese eso tipo de súmale, cosas. o sea, ya con esto terminamos, Ya. el hecho de que, a ver, Perú nunca tuvo entrenamiento ni formación en docentes a distancia. Bueno, también en Perú, o sea, O sea, pero, recién el 4G está... pero a eso pero calando. a ver, no es lo mismo hacer una clase virtual que hacerla en presencial, podría resultar obvio, y tampoco es la adaptación de la clase presencial a la virtual. Lo que muchos profes hacían era básicamente poner sus PPTs, más o menos acomodar, hacer lo que podían, pero evidentemente los alumnos se te dormían o se iban o hacían cualquier otra cosa en medio de la clase virtual y no me van a decir que no. O sea, que tú estabas dictando tu clase virtual, te apagaban la cámara y a veces la prendían y estaba en el ñoba. Un día yo estaba dictando una clase en una universidad de periodismo. Vamos a dejarlo así, ¿ya? Y es como que yo le dije, chicos, o sea, agarré, me mandé un discurso a lo profesor Keating en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Y la clase tiene que ir con ustedes a todas partes y esto, que lo otro. Y en eso escuché el sonido de un water, hermano. Ahí. Entonces, ya cuando pasó eso Ahí dije, la caca, ya está, Jerónimo. lo vi todo. Dije, esta clase es la cagada. Listo. Ok, no, solamente una- quiero agregar... Solo quiero agregar algo. Lo que pasa es que hay formas de organización, digamos, a pequeña escala o a mediana escala, como para, digamos, eso, ¿no? Para que ciertos grupos, por ejemplo, podría ser transportistas, podría ser, digamos, esta sociedad, ¿no? De deliveries, etcétera, o taxistas incluso, se puedan organizar. Existen, ¿no? Cooperativas, asociaciones productivas, que los hay en el mundo, que digamos, incluso les da muchos beneficios a los trabajadores, y eso no es imposible, o sea, no es imposible. Aquí en el Perú está tranca, pero no es algo idílico, eso también hay que tenerlo en cuenta, Quiero ¿no? terminar con una pregunta juguetona. No, ya, terminamos. Chao. Zabaleta, cobarde.